buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase en su cuarta temporada, el programa que hacemos junto con el amigo Ricardo Nievas. Hoy hemos convocado para entrevistar y desarrollar un interesante tema a Mauricio Norman Saldívar, conocido nuestro, un profesional de la meteorología y con una vasta experiencia y desarrollo de actividades. Bienvenido, Mauricio, un gusto tenerte en Interfase. Dada tu experiencia, te voy a pedir de que hagas una pequeña presentación tuya y luego pasamos al tema que le planteamos a nuestros televidentes, que es el de desarrollando ciudades resilientes. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente aquí en Interfase. Me presento, mi nombre es Mauricio Norman Saldívar, soy meteorólogo con especializaciones en ambiente, en gestión del riesgo de desastre, desarrollo resiliente y cambio climático, particularmente cambio climático. Y bueno, soy promotor eh, de una campaña global que se llama Desarrollando Ciudades Resilientes, que la dirige la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. La En función efecto, y por eso te convocamos, ¿no? Queremos abordar contigo hoy ese tema, qué es esta campaña desarrollando ciudades resilientes de Naciones Unidas. Así que, bueno, explícanos de qué se trata, cómo va eso, qué es lo que hacés vos en concreto y cómo andamos en nuestro país con el tema. Bueno, básicamente la campaña lo que busca es crear resiliencia en las ciudades. Las ciudades son los mayores creadores de riesgo en el Ujú. planeta, por la cantidad de gente. Y si consideramos que hacia 2050 más de la Sí. mitad de la población va a estar viviendo en ciudades, pero particularmente eso ya está pasando aquí en nuestra región. Latinoamérica tiene más del 75% de la población viviendo en ciudades, y en particular la Argentina tiene casi el 90% de su población viviendo en ciudades. Entonces, la gran concentración de personas en determinados espacios que por lo general son reducidos, eso da una densidad poblacional elevada. Claro. Esa densidad poblacional lo que hace es generar requerimientos de servicios, agua, Ujú. luz, electricidad. Además produce desechos, aguas servidas, se crean lugares que están cubiertos por asfalto, reduciendo la capacidad de infiltración del suelo, y todo eso va generando riesgos, va construyendo riesgos. Se estima que en la actualidad tenemos el 50% del riesgo creado, que vamos a crear en los próximos 50 años, el doble de riesgo, precisamente porque todo está concentrado en las ciudades. Y para minimizar el riesgo, porque no lo podemos eliminar Sí, del todo, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que sin duda. gestionar. Entonces debemos prepararnos para generar resiliencia en las ciudades. Y esto lo hacemos desde diferentes estrategias, desde diferentes modos de acción, pero todos trabajando en una forma coordinada, y para lo cual necesitamos la decisión política del jefe del gobierno local de que esto se haga, porque es indudable que sin Sí. una decisión política estas acciones no van a llevarnos a buen puerto. Sí, estás aludiendo a un punto clave siempre para llevar adelante todos los temas de reducción de riesgo de desastres, que es efectivamente contar con una decisión política, con una voluntad política de los decisores institucionales, que bueno, en los países democráticos son elegidos mediante el voto y con reemplazos frecuentes y periódicos. En otros países con distintos tipos de sistema político no se da de esa manera, pero sí hay en común el punto de obtener esa decisión, esa voluntad política aplicada a un objetivo de reducción de riesgos de desastres.
Y bueno, ahí entran a aparecer las diferentes estrategias y tú mencionaste esta que es la de la campaña que desarrolla Naciones Unidas, ¿no? Claro, particularmente la campaña fue acompañando a la evolución de los conceptos de riesgo. Antes Eso sí. era algo más proactivo, o sea, esperábamos que sucediera un desastre y actuábamos. Se Ujú. actuaba sobre los desastres, no se actuaba sobre los riesgos que Sí. generaban esos desastres. Lo que se busca con este enfoque que cambió en 2005 es particularmente atacar las causas que puedan llegar a producir ese desastre, con lo que se reduciría el sufrimiento de la población afectada. Ujú. Y todo eso está orientado al logro del desarrollo sostenible. Sí. Hay una tríada de pactos globales, son los principales, el, Sí. eh, el pacto o el tratado de París, el acuerdo de París, que está Ujú. relacionado con la acción climática Sí. para reducir los gases de efecto invernadero como una medida de mitigación del cambio Ujú. climático, Sí. porque evidentemente el cambio climático, de acuerdo a lo que indica la ciencia, es el potenciador de eventos hidrometeorológicos extremos que Ujú. va a hacer que tengamos con mayor intensidad de frecuencia sequías, inundaciones. Es raro decirlo, ¿no? Pero puede producir las dos cosas de manera simultánea Sí. en diferentes partes del planeta. Puede Ujú. producir mayor cantidad de olas de calor, olas de frío más intensas, eventos, hace crecer el nivel del mar. De Sí. hecho, nos puede parecer lejano, pero dentro de 30 años muy probablemente las sudestadas ya no solo afecten a la parte inferior del delta del Paraná, sino que el efecto de la sudestada se va a sentir en Rosario, Diamante, porque el nivel del mar aumenta y en consecuencia el efecto de la sudestada puede llegar más allí. Vamos a tener problemas en partes de la provincia de Buenos Aires, la erosión Ajá. costera. Son un montón de acciones para las cuales Sí. ya no hay la mitigación, tenemos que actuar ya, tenemos que tratar de reducir la emisión de Sí, gases de sí, efecto sí. invernadero, Si no va a pero, seguir eso. pero Es interesante el tema. tenemos que actuar ya en medidas de adaptación, porque si esperamos a que ya tengamos los efectos visibles del cambio climático en aumento del nivel del río, del nivel del río aquí en el estuario del Río de la Plata, en la erosión costera que aumente más, que el mar ingrese sobre parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, no solo con el perjuicio de tierras inundadas, sino con la inutilización de tierras que se utilizan para los cultivos. Ese es otro dato que no hay que dejar de lado. Sin duda. Si esperamos a que eso suceda, adaptarnos a esa nueva realidad va a ser mucho más cara que si comenzamos a hacerlo hoy. Entonces, ese es uno de los pactos. Sí. El otro es el marco de Sendai para la reducción Era del riesgo de desastre. vigente hasta 2030. Sí, compartimos. Exacto, es un marco que se encarga de actuar sobre la reducción del riesgo de desastres para los del 2015 al 2030, como lo decías vos, ya estamos transcurriendo el primer tercio del pacto y para Ujú. ello hay una oficina, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es la que se encarga de hacer las coordinaciones entre todos los países para que todos Sí. trabajen juntos de manera armónica en conseguir los objetivos de reducir el riesgo de desastres, ya no Ujú. reducir los desastres, sino reducir la posibilidad de que estas amenazas, muchas de ellas atadas al cambio climático, pero Concretadas en otras el cruce con las vulnerabilidades y los grados diferentes de exposición, ocasionen, digamos, o sitúen esos casos de desastre, ¿no? exacto, pero no solo desastres cuyo origen pueden ser Bueno, causas naturales, porque sí. vos trabajás mucho también en el tema de los desastres producidos por el hombre de manera directa.
accidentes nucleares, inconvenientes con transporte de combustibles, etcétera. Hay un montón de causas. Y bueno, esas son dos de las tres patas. La tercera pata es, son los objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos, esos 17 objetivos que se impuso la humanidad para crear un mundo donde el desarrollo no se vea interrumpido por los desastres. Es la única forma de que la economía de los países, la capacidad de desarrollarse, no solo económicamente, sino personalmente, aspiracionalmente, pueda ser conseguida. Y de estos hay otros pactos globales no menos interesantes, pero están relegados a un segundo nivel, como lo que pasa con las migraciones, que también es consecuencia, una de las consecuencias del cambio climático. Y la otra es Habitat, ONU Habitat, que se encarga del desarrollo de las ciudades. Están todos muy relacionados entre sí. La campaña Desarrollando Ciudades Resilientes trata de emplear las mejores prácticas obtenidas de los tres pactos, que se resumen, de todos los pactos en realidad, pero que se resumen en 10 puntos esenciales, que son como una guía, un faro para las ciudades para conseguir ese nivel de seguridad que le puede asegurar a las poblaciones que el desarrollo pueda ser sostenible. Bien, qué interesante. ¿Podemos hacer un punteo así de ese decálogo que sería el núcleo de lo que desarrolla la campaña? Bueno, básicamente los 10 puntos tienen aspectos que son aspectos operativos, hay aspectos políticos y hay aspectos que son que están relacionados con lo que es la reconstrucción. Particularmente es conocer el riesgo. Lo principal es conocer el riesgo. Estamos en una situación donde es evidente que conocer la amenaza o el riesgo nos solucionaría las cosas. Es lo que está pasando ahora precisamente con el tema de la COVID-19. Claramente. Es algo tan nuevo que no lo conocemos. Entonces, ese es el primer paso, es conocer la amenaza, entenderla, y también lograr un marco financiero, ¿sí? Para manejar y gestionar el riesgo. Sin platita no se puede hacer nada, lamentablemente. Pero no hay que considerarlo como un gasto, sino como una inversión. Es como invertir en salud. Es un punto clave de la voluntad política. Perdóname que te interrumpa, Mauricio, pero vos sabés que mucho para destrabar el tema de la aplicación de una voluntad política, de la decisión de quienes detentan el poder político, pasa lamentablemente por discutir esa distribución de medios, de recursos financieros, básicamente, porque eso influye directamente en la fórmula política que un actor político lleva adelante una vez que detenta el poder. Ese es el punto clave de última, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, conocer el riesgo, sí, es fundamental. Analizarlo, determinarlo, pesarlo, definir si vale la pena o no invertir. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un cierto riesgo sísmico, tiene riesgo sísmico porque ha habido eventos sísmicos, el más intenso a fines del siglo XIX, pero conviene invertir en crear capacidades que nos permitan enfrentar ese riesgo sísmico por la frecuencia de eventos. Yo diría que no. Es más conveniente, por ejemplo, invertir en lo que son inundaciones, que es un evento que tenemos con mayor frecuencia. Entonces, conocer el riesgo, pesarlo, decidir cuál es el riesgo aceptado y cuál es el riesgo aceptable por la población, porque también es la otra. Yo puedo decir, bueno, puedo eliminar o minimizar al extremo el riesgo de inundaciones en una ciudad, pero con un costo en impuestos para la población de tanto. Y la gente me va a decir, no,
yo puedo asumir que puedo tener 10 centímetros de agua en mi casa o 20 centímetros durante una hora, y eso me va a salir mucho más barato que hacer que no tenga ni una sola gota de agua en mi casa. Entonces, hay que definir eso, riesgo aceptado, riesgo asumido, integrar esos riesgos a las políticas públicas. Vos hablabas de los periodos de gobierno que tienen nuestros países, nuestras ciudades. Eso hay que establecerlo como política de Estado, que trascienda los gobiernos y que trascienda los partidos. Eso se transforma en gobernabilidad, en gobernanza, también la participación ciudadana. O sea, tenemos 3 aspectos básicos que son estos. Después tenemos aspectos operativos, que es, por ejemplo, integrar los riesgos con los códigos de construcción, el ordenamiento territorial, es el esencial 4, por ejemplo, construir hasta cierta altura, evitar que tanta gente se concentre en determinada densidad por sectores de población, porque eso significa más servicios, significa más superficie cubierta, definir cuántos espacios verdes puedo tener. Después, otro de los esenciales es la gestión de los ecosistemas, integrar con el riesgo a la capacidad institucional, a la gobernanza con la sociedad, integrar a las ONG y preocuparse por la resiliencia de la infraestructura. Y esto es fundamental. Hay una campaña dentro de esta otra campaña que se llama Desarrollando Ciudades Resilientes, que se ocupa de escuelas y hospitales seguros. Yo recuerdo lo que pasó en el terremoto de Chile en 2010, que uno de los principales problemas que tuvieron es que cuando ocurrió el terremoto, muchos de los cuarteles de bomberos tenían, o algunos, tenían los portones cerrados. Y los movimientos, si bien no destruyeron el cuartel y no impidieron su operatividad, quedaron con las puertas trabadas y no se podía salir. Y esto trasladémoslo a la ciudad de Buenos Aires o a La Plata, donde los hospitales están construidos sobre áreas inundables, o donde las escuelas están construidas sobre áreas inundables, o inclusive los organismos de rescate o de defensa civil o protección civil están construidos en áreas inundables. Si ellos se inundan no van a poder actuar. Entonces, esas son otras de las acciones que hay que tomar. Y por último, las 2 últimas acciones están relacionadas con lo que es la recuperación y la reconstrucción. Es mejorar la respuesta y reconstruir mejor. Yo no voy a hacer un puente que me lo rompió esta inundación con las mismas características. Tengo que reconstruirlo mejor, darle una mayor altura, una mayor luz al puente para que en el futuro el mismo evento no me lo vuelva a destruir. Tuvimos el ejemplo que nos pasó en nuestro país, el caso de Tartagal, ¿te acuerdas? 3 veces el mismo puente fue en el mismo lugar, al año siguiente vino la riada y otra vez hasta que, se aprendió, pero lamentablemente hubo un desperdicio de recursos fenomenal allí y eso afectó el desarrollo, sin duda. Probablemente con el gasto de 1,5 puentes se hubiesen evitado el gasto de 3 puentes. Es así, es muy probable que haya sido así. Entonces estamos repasando contigo, Mauricio, lo que son los 10 puntos claves de la campaña de Ciudades Resilientes. ¿Qué quedaría de eso? No, básicamente lo que se necesita es que la población se haga carne, asuma estos planes como propios. Si hay voluntad política y si la gente entiende que esto es para beneficio de ellos, se va a llegar a buen puerto. Y lo de la voluntad política es esencial, pero aparte es una ventaja para el gobernante, porque tiene herramientas para mostrarle a su gente, sin duda, auditado, supervisado
o con el aval de las Naciones Unidas que está haciendo las cosas bien. Hay gobiernos locales muy cerquitas de acá de la ciudad de Buenos Aires que luego de una terrible inundación que causó más de 100 muertes, comenzaron a actuar y a darle una importancia mayor a lo que es la gestión del riesgo de desastres. Claro. Y particularmente esa falencia hizo que cayera un gobierno y esa forma de enfrentar el desastre que ocurrió hizo que el gobierno que le siguió sea reelegido, porque puso como punto principal en su campaña política la reducción del riesgo de desastre, mostrando que tenía ya un sistema de alerta en funcionamiento, que tenía un montón de obras estructurales y no estructurales que ayudaron a mitigar el riesgo de desastres. Y en el caso de decisores políticos que no ven esto, la aparición del evento adverso con ese impacto, ¿no es cierto?, de daños, es un típico caso de cisne negro, como se dice, ¿no es cierto?, respecto de esas novedades que alteran campañas o que hacen caer gobiernos que ya estaban constituidos, ¿no es cierto?, porque no tenían a mano las herramientas como para manejar esa situación en que el riesgo está concretado y desborda la capacidad sistémica institucional para responderlo. Perfecto, muy buena acotación, porque además vos mencionaste algo de sistémico, ¿sí? La capacidad de los sistemas para responder. Pero tenemos que tener en cuenta que el riesgo en sí es sistémico, pues tiene un efecto de sistema, un efecto... una ciudad es un sistema de sistemas. Sin duda. Sí. Y si hay un virus, voy a poner un ejemplo moderno, actual, un virus que ataca una parte de ese sistema, indudablemente va a ir infectando a todo el sistema y en consecuencia todo el cuerpo, todos los sistemas que integran ese sistema de sistemas que es una ciudad, se va a ver afectado. La campaña de Desarrollando Ciudades Resilientes tiene una herramienta que se llama una herramienta de autoevaluación con más de 150 preguntas, donde uno, con los datos que debe tener de cada ciudad, va haciendo evaluaciones de cómo está preparado ante un desastre. Esa herramienta estuvo efectiva en 2016, 2017 salió la definitiva, pero en 2018, a 100 años de la gripe española o la pandemia de influenza, como se vio que había una cierta falencia en cuanto a los 10 esenciales en relación a los sistemas de salud, se hizo una herramienta de autoevaluación específica para los sistemas de salud. Perfecto, Mauricio. Disculpame, redondeo. Y si hubiésemos tenido en cuenta esa herramienta para actuar en esta pandemia, 2 años no hubiesen bastado para preparar todos los sistemas de salud, sin necesidad de que ya se hubiese declarado una emergencia como la que tenemos ahora, probablemente nuestra manera de enfrentar esta crisis hubiese sido distinta. Por eso es esencial prepararse para enfrentar cualquier cisne negro, como vos decís, o en el caso de la pandemia de coronavirus, que no es un cisne negro, sino un rinoceronte blanco, como suelen llamar ahora, ¿no? Buena imagen, Mauricio. Esto vos no lo escuchaste nunca. En televisión el tiempo es tirano. Exacto. Con esta conclusión que vos has hecho así, con esta figura, cerramos acá. Quedás invitado porque el tema da para mucho más. Yo agregaría las 3 agendas globales que mencionaste y una cuarta. Yo te agregaría una quinta de impacto regional. Laudato Si del Papa Francisco. Bueno, pero lo dejamos para la próxima. Realmente ha sido un gusto, Mauricio, contarte en Interfase. Gracias a Saco y a toda la gente de Canal 22, siempre por el apoyo a nuestro programa Interfase. A todos nuestros televidentes, muy buenas noches y hasta la próxima.